Bueno, primero, un gusto saludar a todos y a todas. El eje temático en el que nosotros vamos a desempeñarnos es la enseñanza y la investigación en Derecho y Nuevas Tecnologías, contando la experiencia de la carrera de abogacía en la Universidad de Río Negro, focalizados en que nosotros aquí tenemos Derecho Informático como una materia obligatoria. Normalmente cuando se habla de derecho informático siempre se suele hacer referencia a los avances tecnológicos, a cómo estos avances tecnológicos generaron grandes cambios en las actividades humanas, tanto en el orden público como en el orden privado, y sobre todo, por supuesto, en aquellas actividades que tienen conocimiento económico, todo para justificar la necesariedad de contar desde el ámbito jurídico con una materia que abarque este tipo de fenómenos. Pero lo cierto es que esta discusión de hace unos 15 años, en donde nos encontrábamos aquellos que sostenían la negación absoluta de la materia como rama autónoma del derecho, otros más moderados que establecían la necesidad de la existencia del estudio de la vinculación entre el derecho y la tecnología, pero como una rama de una suerte transversal entre el resto, y finalmente aquellos que pregonaban la autonomía del derecho informático como ciencia, como rama de la ciencia jurídica, con un objeto, con un método y con una fuente específica de estudio. De alguna manera eso se ha superado. Hay una, no solamente desde el punto de vista óntico, es decir, dejamos atrás la sociedad industrial y pasamos a la sociedad de la información, sino también por la consolidación de los sistemas de información y que esto ha calado en la cotidianidad de la vida de las personas, y nos encontramos con conceptos o con fenómenos como informatización, digitalización, conexión de redes, que condicionan o que modifican cuestiones personales, cuestiones políticas, culturales y, por supuesto, la administración del Estado. Por lo tanto, esto hace que sea necesario abordar las características del derecho informático, sobre todo para que los profesionales del derecho, conozcan esta función entre la actividad que desarrollan y las nuevas tecnologías. Tanto esta realidad socioeconómica, cultural, ha demostrado, en primer lugar, y en la actualidad, sin mayores detractores, o por lo menos negadores, de la existencia de un derecho informático como rama autónoma. Y al mismo tiempo, también se verifica una vacancia en la formación jurídica, y esto tiene un impacto, como señalaba recién, digamos, en el ejercicio profesional del derecho, que si no se verifica, si los profesionales del derecho en esta rama, hay un serio riesgo de afectar tanto el acceso a la justicia como el Estado de Derecho en la sociedad de la información. Y yo creo que esto es lo que entendió los arquitectos de la carrera de Derecho de la Universidad de Río Negro en el año 2011, y desde los albores han introducido como asignatura obligatoria el derecho informático, y esto la ubica dentro de las primeras, o dentro de las primeras carreras de universidades públicas con la asignatura de Derecho Informático. Y esto, debo recordar que además fue ratificado en la modificación del plan de estudio, que se ha reducido en cuanto a la cantidad de horas, y sigue estando el Derecho Informático como materia obligatoria. Lo cual a nosotros nos alegra mucho, porque esto, sin perjuicio de que la Universidad de Río Negro es una universidad reciente,
y por lo tanto moderna, entiende que estos, aún en los procesos modificatorios de los planes, en los que podría entenderse es necesario reforzar alguna de las materias tradicionales y dejar en faz de especialización materias más novedosas, aún en esos casos, ha ratificado este criterio, que es necesario saberlo para poder comprender por qué dentro de la universidad el derecho informático es una asignatura obligatoria. ¿Qué pensaron también aquellos arquitectos de la materia cuando se puso en vigencia la carrera de Derecho? En darle algunos objetivos generales y otros objetivos particulares, justamente para entregar herramientas a los profesionales en esta modalidad de la enseñanza del derecho que tiene la Argentina, que recibidos los abogados y las abogadas pueden ejercer, y por lo tanto, al no ser necesario estudios complementarios, por supuesto altamente recomendables, pero desde el punto de vista del ejercicio no son necesarios. Y hay que conjugar tanto el estudio como luego la práctica jurídica o la praxis jurídica. El objetivo general es estimular al alumnado en lectura, en estudios y en análisis críticos de estos temas que vinculan al derecho con la tecnología de la información y la comunicación, y luego objetivos particulares, a veces un poco ambiciosos, en función de la extensión de la materia, y por supuesto del tiempo que dentro de la currícula se le ha asignado. Pero los objetivos particulares básicamente son que los profesionales del derecho, los futuros profesionales del derecho, comprendan cuestiones básicas, tanto de funcionamiento como de gobernanza de Internet, en un espacio que siempre se enseña como de no derecho, pero que ha habido un desarrollo, yo diría, sincrónico entre derecho, ciencia y tecnología, donde ese pretendido espacio de no derecho empieza a ser regulado, y eso es lo que se intenta transmitir en el dictado de la materia. Al mismo tiempo que comprendan las diferentes fuentes del derecho que les son aplicables a temas que en entornos digitales suelen ir o suele ser necesario que se vayan reformulando. Capacitarlos también para que comprendan las características del derecho informático y en función de la estructura de la carrera de abogacía y del ejercicio de la abogacía en Argentina, puedan asesorar en materia de derechos personales, de intereses patrimoniales y de cuestiones públicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, en función de que hay una modificación concreta de la estructura, por ejemplo, en la formación o en la ejecución de la formación de los contratos, con el condicionamiento o con la aplicación directa de las nuevas tecnologías. Y finalmente, que puedan hacer evaluaciones críticas de políticas públicas que tengan impacto tanto en el uso como en el desarrollo, porque es necesario seguir analizándolos, seguir determinando algunos conceptos que propios del desarrollo vertiginoso que tiene el derecho informático, y que también, por supuesto, está condicionada por la informática jurídica, que es una ciencia que pertenece a la informática, ir definiendo con mayor precisión determinadas conductas que a veces tienen nomenclaturas que se establecen un poco, yo diría, a la ligera o extrapolando anglicanismos, y que en muchos casos no definen de un modo certero estas instituciones del derecho. Si bien hay múltiples propósitos, digamos, en lo que nos enfocamos es que los futuros profesionales tengan, al menos en la fase de grado, todo el conocimiento que les resulte necesario y básico para desempeñarse
en la actividad profesional, tanto en el ámbito público como privado, pero también despertar otras inquietudes vinculadas con la actividad de investigación, con la docencia, con la actividad de extensión, que es una parte muy importante porque es la que va a dar continuidad. Primero, va a generar mejores contenidos de estudio cuando se profundiza la investigación, y al mismo tiempo luego la enseñanza de esos resultados obtenidos en los procesos de investigación. Ha habido muchos en la materia. Interrelacionarlo básicamente con estas necesidades que tienen los profesionales de la comprensión del derecho y de la tecnología, y cómo además va cambiando con un vértigo que hace difícil que se sostengan a veces algún contenido y deba ser modificado para una mejor comprensión, sobre todo también incorporando profesionales de otras ramas, en una interdisciplina, un sistema interdisciplinario, que ayuden a comprender algunos procesos tecnológicos que no siempre es posible desde el punto de vista del derecho. Con esto cierro mi parte y le dejo el espacio a Ana, que va a profundizar en las cuestiones de extensión y de investigación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer acompañarlos en este encuentro. Espero que para ustedes sea tan enriquecedor como lo es para todos y todas nosotras. En cuanto al eje temático, como les contó Juan, la implementación de la asignatura de Derecho Informático como obligatoria dentro del plan de estudios de la carrera de abogacía impulsó a docentes, estudiantes, investigadores e investigadoras de la universidad a desarrollar líneas de investigación en la temática, ya sea en profundizar aspectos vinculados al contenido propio de la asignatura, como por ejemplo el analizar a multinivel los regímenes internacionales en materia de cibercriminalidad, analizando comparativamente los distintos sistemas, ya sea de Argentina, Estados Unidos o la Unión Europea, como así también otra línea de investigación que se ha desarrollado tiene que ver con el derecho penal y los menores en Internet, donde se estudiaron las conductas nocivas para los niños, niñas y adolescentes en el entorno de las nuevas tecnologías, lo que derivó después también en proyectos de extensión que como producto de lo que se había analizado en el ámbito del proyecto de investigación, se llegó a la conclusión que era necesario capacitar a los niños, niñas y adolescentes, pero así también capacitar a los padres, madres, tutores, el público en general, y sobre todo a los docentes que tenían a cargo la formación de estos niños, niñas y adolescentes. En este contexto, dentro del plan de estudios de la materia, es un requisito obligatorio que los y las estudiantes desarrollen un trabajo social obligatorio que tiene que ver con una actividad de extensión y desarrollen un trabajo final de grado que es una tesis. En los dos ámbitos se han encontrado trabajos realizados vinculados con la materia. En cuanto a los trabajos sociales obligatorios, se han llevado a cabo Conectando con Responsabilidad, Viedma Cibersegura, que tenían que ver con capacitar en el derecho penal al uso de las redes sociales con menores y cuáles eran los peligros que implicaba el uso de las mismas. En cuanto a los trabajos finales de grado, se desarrollaron múltiples en la temática y en el caso de uno en particular, que fue el uso de las redes sociales en el Estado, derivó en una línea de investigación del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno que actualmente estamos llevando a cabo, lo que también trajo que haya postulaciones a becas doctorales de CONICET,
Entonces, en lo que podemos concluir es en que la implementación de la asignatura de Derecho Informático no solamente queda como una asignatura aislada, sino que en principio requiere una interconexión con el resto de la carrera y el dictado de las demás asignaturas, pero así también formar a los y las estudiantes en el ámbito investigativo y en la práctica que posteriormente van a ejercitar el día que sean profesionales, que efectivamente es lo que está sucediendo en la realidad, que los graduados y las graduadas se convierten en puntos de consulta para sus colegas que quizás no han tenido la formación en esta materia. También lo que se busca al formar a los y las estudiantes en este contexto es para que la formación que tengan sea íntegra y no tenga que ver solamente con dar un contenido aislado, sino lo que se ha hecho y se ha logrado conseguir hasta el momento es tener una actividad integral y vincular todos los aspectos de la actividad académica dentro de la universidad con lo que tiene que ver con el derecho informático.